Bienvenidos a Senderos de Tinta y Voz, donde las historias más insólitas cobran vida. Imaginen un viaje. Un viaje arduo, ascendiendo por las laderas rocosas y bañadas por el sol del monte Parnaso, en el corazón de la antigua Grecia. Peregrinos de todas partes del mundo conocido, reyes con sus séquitos, humildes campesinos, ansiosos generales, fundadores de nuevas ciudades, todos convergen en este punto, respirando un aire que parece cargado de divinidad. Este es Delfos, el santuario más sagrado de Apolo, considerado por los antiguos griegos como el ónfalos, el mismísimo ombligo del mundo. Y en su centro palpitante, una figura enigmática, la Pitia, la sacerdotisa a través de la cual el dios hablaba, tejiendo un tapiz de profecías que darían forma a imperios y destinos. Durante casi 1000 años, desde la oscuridad de la Edad del Hierro griego hasta el ocaso del Imperio Romano, Delfos fue el epicentro de la consulta divina. ¿Por qué tanto poder? Porque ofrecía algo que los humanos siempre han anhelado, una conexión con lo trascendente, una guía en la incertidumbre. Y la llave de esa conexión era la Pitia. No imaginemos necesariamente una princesa etérea. A menudo, la mujer elegida era de origen humilde, una campesina local, quizás viuda, de vida intachable y respetada en su comunidad. No se buscaba linaje, sino una supuesta receptividad al espíritu divino. Una vez seleccionada, su vida anterior quedaba atrás. Se convertía en propiedad del templo, dedicada en cuerpo y alma a su sagrado oficio, viviendo en una reclusión casi monástica. Los días de consulta, usualmente el 7º día de cada mes durante los meses más cálidos, eran un evento de gran expectación. El proceso comenzaba con la purificación. La Pitia descendía a la fuente Castalia, cuyas aguas heladas y cristalinas se creía que otorgaban claridad profética. Mientras tanto, los consultantes también debían purificarse y realizar una ofrenda. Un pequeño pero revelador detalle: antes de que un consultante pudiera acercarse al templo, los sacerdotes realizaban un rito preliminar. Rociaban agua fría sobre una cabra. Si el animal temblaba de una manera específica, era señal de que Apolo estaba dispuesto a recibir consultas ese día. Si no, los peregrinos, sin importar cuán lejos hubieran viajado o cuán importantes fueran, debían esperar al mes siguiente. Imaginen la tensión y la decepción si la cabra permanecía impasible. Una vez obtenido el permiso divino, la Pitia entraba en el corazón del templo de Apolo, un edificio imponente adornado con ofrendas y con inscripciones famosas en su pronaos, como «Conócete a ti mismo y nada en exceso». Máximas que parecían advertir sobre la ibris a quienes buscaban respuestas. Descendía a una cámara subterránea, el Aditon, un lugar prohibido para cualquier otro. Allí, en la penumbra, se sentaba sobre un alto trípode de bronce, símbolo de su conexión divina, colocado sobre una fisura en la roca. Fuentes antiguas describen vapores dulces, el pneuma entusiasticon, que ascendían de la tierra. ¿Qué eran? El debate continúa. Gases volcánicos como metano o etileno, capaces de inducir estados alterados de conciencia. ¿Oxígeno reducido en la cámara cerrada? ¿O simple fervor religioso intensificado por el ritual? Probablemente una mezcla de factores psicológicos y quizás geológicos. Masticando hojas de laurel, sagradas para Apolo, y bebiendo agua de la cercana fuente Casotis, la Pitia entraba en trance. Y entonces, la voz del dios, o eso se creía, brotaba de sus labios. No eran oraciones claras. Eran sonidos inconexos, gritos ahogados, frases fragmentadas, un torrente verbal ininteligible para el oído no entrenado. Aquí entraban los propetai, los sacerdotes varones de Apolo. Eran eruditos, a menudo de familias influyentes, y su papel era crucial. Escuchaban atentamente los pronunciamientos de la Pitia en su éxtasis y los traducían. Su habilidad no era solo interpretar, sino también dar forma poética a esas palabras, frecuentemente en hexámetros dactílicos, el verso de la épica homérica. Entregaban esta versión pulida, pero casi siempre deliberadamente ambigua, al consultante. Esta ambigüedad era la genialidad y la protección del oráculo. Tomemos el famoso caso de Creso, el riquísimo rey de Lidia en el siglo VI a.C.
Antes de lanzar una guerra contra el emergente imperio persa de Ciro el Grande, Creso, que era meticuloso, primero puso a prueba a varios oráculos del mundo conocido enviando emisarios con una pregunta secreta. ¿Qué está haciendo el rey Creso en este preciso instante? Solo la Pitia acertó, describiendo cómo Creso cocinaba una tortuga y un cordero en un caldero de bronce. Convencido, Creso envió fabulosos regalos a Delfos y preguntó, ¿debo atacar a los persas? La respuesta fue, si Creso cruza el río Jalis, destruirá un gran imperio. Creso, henchido de orgullo, asumió que se refería al imperio persa. Cruzó el Jalis, fue derrotado y su propio imperio lidio fue aniquilado. La profecía se cumplió al pie de la letra. El oráculo nunca dijo cuál imperio sería destruido. O pensemos en los atenienses, enfrentados a la gigantesca flota y ejército persa de Jerjes en el 480 a.C. La primera respuesta de Delfos fue de puro terror, huid hasta los confines de la tierra. Todo está perdido. Los emisarios atenienses, desesperados, se negaron a irse y suplicaron una respuesta más esperanzadora. La Pitia cedió, ofreciendo una segunda profecía, más críptica. Zeus concede a Tritogenia, Atenea, una muralla de madera, que sola e inexpugnable te salvará a ti y a tus hijos. ¿Qué significaba? En Atenas, el pánico dio paso a un debate encarnizado. ¿Era la vieja empalizada de madera de la Acrópolis? ¿Era una metáfora? Fue el político y estratega Temístocles quien argumentó apasionadamente que la muralla de madera eran los barcos de la flota ateniense. Convenció a la asamblea, evacuaron la ciudad, confiaron en sus trirremes y lograron la decisiva victoria naval en Salamina. Una interpretación audaz, nacida de la necesidad, que salvó a la Hélade. Pero Delfos no solo decidía guerras. Su influencia permeaba todos los aspectos de la vida griega. Cuando las ciudades-estado griegas se expandieron por el Mediterráneo y el Mar Negro, fundando colonias desde España hasta Ucrania, era casi obligatorio consultar a Delfos. El oráculo no solo daba la bendición divina, sino que a menudo ofrecía consejos prácticos, probablemente basados en la vasta red de información de los sacerdotes, sobre la ubicación, los peligros potenciales o qué deidades honrar en el nuevo asentamiento. Se dice que la fundación de Cirene, en la actual Libia, fue directamente ordenada por el oráculo a un hombre de Tera llamado Bato, quien inicialmente se resistió. Delfos también actuaba como un árbitro. Ciudades en disputa acudían al oráculo para mediar en conflictos fronterizos o interpretar tratados. Su autoridad religiosa le confería un poder diplomático único en un mundo griego a menudo fragmentado y en guerra consigo mismo. Y el santuario se convirtió en un tesoro panhelénico. A lo largo de la vía sagrada que serpenteaba montaña arriba hacia el templo, las ciudades victoriosas o agradecidas construían pequeños edificios llamados tesoros. Como el exquisito tesoro de los atenienses o el de los ifnios, repletos de oro, plata y obras de arte como ofrenda al dios. Delfos era también sede de los Juegos Píticos, celebrados cada 4 años en honor a Apolo, rivalizando en prestigio con los de Olimpia, atrayendo atletas y artistas de toda Grecia. Era un centro cultural, deportivo y, por supuesto, de intriga política. ¿Había cinismo detrás de la cortina? Eran los sacerdotes unos maestros de la manipulación, utilizando la información recopilada de los miles de peregrinos para elaborar respuestas que sirvieran a sus intereses o a los de aliados poderosos. Sin duda, poseían una inteligencia política considerable y una red de información inigualable para la época. ¿Estaba la Pitia realmente en trance por los vapores, o era una actuación perfeccionada, una tradición transmitida? Es probable que la verdad resida en una compleja mezcla de fe genuina, fenómenos quizás reales, los gases, profundos estados psicológicos inducidos por el ritual y la expectativa, y una astuta gestión de la información y la ambigüedad por parte del sacerdocio. Hubo acusaciones de soborno en la historia, como cuando se dijo que la familia Alcmeónida de Atenas influyó en la Pitia para que instara constantemente a Esparta a liberar Atenas de la tiranía. Verdadero o no, demuestra que la gente creía que el oráculo podía ser influenciado. Pero incluso el ombligo del mundo no es eterno.
El poder creciente de Macedonia bajo Filipo II y Alejandro Magno, y luego la conquista romana, desplazaron el centro geopolítico lejos de Delfos. Aunque respetado, ya no era el actor indispensable de antaño. El general romano Sila saqueó sus tesoros en el 86 a.C. para financiar sus guerras. El emperador Nerón, en una visita, se llevó unas 500 estatuas de bronce. Hubo intentos de revitalización, como el del emperador Adriano, un admirador de la cultura griega. Incluso el emperador pagano Juliano el Apóstata, en el siglo IV después de Cristo, envió a consultar al oráculo en un último intento de restaurar los antiguos cultos. La respuesta que recibió fue desoladora y se considera la última profecía de Delfos: dile al emperador que la espléndida morada ha caído. Apolo ya no tiene hogar, ni laurel profético, ni fuente que hable. Incluso el agua parlante se ha secado. Poco después, en el 391 después de Cristo, el emperador cristiano Teodosio y ordenó el cierre de todos los templos paganos. El fuego sagrado de Delfos se extinguió. Las puertas del templo se cerraron. La voz de la Pitia enmudeció para siempre. El santuario, una vez vibrante de peregrinos y profecías, fue abandonado, sus piedras reutilizadas, su memoria sepultada bajo siglos de olvido. Hoy, las ruinas excavadas de Delfos se yerguen espectaculares contra el paisaje montañoso, un eco de piedra de su antigua gloria. Caminar por la vía sagrada, ver los cimientos del templo de Apolo, imaginar a la Pitia en su trípode en la oscuridad del Aditon, es conectar con una fuerza poderosa que modeló la historia occidental. El oráculo de Delfos, con su mezcla de fe, misterio, política y psicología, nos sigue fascinando. Nos recuerda nuestra búsqueda perpetua de significado, nuestra necesidad de guía ante lo desconocido, y el inmenso poder que pueden tener las palabras ambiguas, enigmáticas, pero creídas divinas, para mover montañas, derrocar reyes y construir civilizaciones. El ombligo del mundo ya no habla, pero su historia sigue resonando, una profecía silenciosa sobre la propia naturaleza humana. Gracias por acompañarnos en Senderos de Tinta y Voz. Si esta historia te ha sorprendido o divertido, no olvides darle a me gusta, suscribirte para más relatos insólitos y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Conoces alguna otra historia? Nos encantaría leerla. Hasta la próxima.